Es curioso cómo muchos autores, entre ellos Ambrose Paré, invocan la existencia de monstruos para dar cuenta de uno de los fenómenos más regulares de la naturaleza, a saber, la producción del Hijo a semejanza del Padre. Un cordero con cabeza de cerdo refleja las imágenes de sus progenitores, un cerdo y un cordero, porque la naturaleza tiende a producir lo semejante. Este es un razonamiento común en el siglo XVI. El conocimiento acerca de los seres vivos no había cambiado demasiado desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Todo lo que dijeron Aristóteles, Hipócrates y Galeno seguía siendo más que vigente. Para el siglo XVI aún no se enunciaban leyes que rigieran el movimiento de los astros ni mucho menos la producción de los seres vivos. No había una distinción entre la necesidad y la contingencia. El concepto de reproducción en el dominio de los seres vivos es un concepto que surge a finales del siglo XVIII. La producción de los seres vivos, en general, se postula en términos de engendramiento y generación, lo cual implica la intervención de Dios o cualquiera de sus delegados en alguna etapa de la producción. La producción de lo real depende de una fuerza externa que moldea las cosas bajo la idea de un plan, así como las estatuas y las iglesias siempre suponen el ingenio de un artesano en alguna parte. La creación de los seres vivos se concibe como un suceso único, aislado y que no tiene raíces en el pasado, así como la obra de arte es algo singular y no existe la obra antes de sí misma. Todos los seres de la realidad se conciben como la unión particular de forma y materia. Claramente esto es a nivel lógico siguiendo la doctrina aristotélica. La materia está compuesta de los 4 elementos y antecede a la forma. Muchos suponen que no se aniquila puesto que, si fuera así, el mundo habría perecido hace mucho tiempo. Lo que caracteriza a los seres del cosmos es la forma. La forma da singularidad a la materia. Cuando un ser vivo perece, lo que se pierde es la forma y la materia retorna a su informidad. Lo que da forma a las cosas es la naturaleza y la naturaleza es un designado de Dios. Dios es un artesano cósmico que ordena, mantiene y dirige su creación. Solo se puede acceder al conocimiento de las cosas mediante la constatación de las semejanzas que se presentan en cada objeto de la naturaleza. Se concibe a la naturaleza como un misterio. La naturaleza contiene secretos que a simple vista parecieran infranqueables. Las intenciones de Dios están ocultas, no obstante, Dios deja pistas en su creación. Los objetos no son entes separados unos de otros y la red de semejanzas es lo que da cuenta de las relaciones que guardan. Por eso no se debe descuidar cualquier analogía que relacione los objetos de la naturaleza. Para comprender las intenciones divinas, se debe pasar de las formas a las relaciones. Los animales se reflejan en las estrellas, en las piedras, en las plantas porque todos comparten propiedades comunes. Las plantas presentan formas que recuerdan a partes del cuerpo de un animal. Los animales aparecen en las nubes y el cielo. La forma de una planta que asemeja a los ojos indica que ésta posee propiedades que se pueden usar para tratar enfermedades oculares. La semejanza de los hijos a los padres es solo un signo más de las conexiones entre los entes de la naturaleza. Los entes de la realidad son ordenados bajo el mismo orden que rige en el cosmos. La naturaleza es una y todo es naturaleza. Por eso el conocimiento no se debe reducir a casos específicos ni se puede aislar el objeto de estudio. Aquel que quiera conocer los secretos del mundo debe saber la mayor cantidad de conocimientos posible incluso si, aparentemente, no tiene nada que ver con el objeto de estudio. Esto significa que no se debe reducir a los objetos a su propia forma visible, sino que se debe estudiar el objeto a varios niveles del saber. Cuando Aldrovando hace un análisis del caballo no solo se limita a describir la forma o aspecto del caballo, de su crianza, de sus enfermedades, de su temperamento, su agilidad y de su carácter, sino que también habla de las hazañas de los caballos y del lugar de esas hazañas, de los caballos en los mitos y leyendas, de los caballos con deformidades, de lo que cuentan los viajeros, entre otras cosas más que para una mente moderna podrían parecer irrelevantes. Y es que, para los investigadores de esta época, nada debe quedar fuera, puesto que el animal se despliega a diferentes niveles de realidad y en la realidad todo está conectado, todo se refleja en el universo. Ahora bien, la disposición de la totalidad de los seres vivos se concibe como un continuo donde cada ser vivo es la prolongación de otro. Aristóteles hablaba de categorías, no obstante, lo que se invoca aquí es una jerarquía.
Cada ser vivo se distingue por el tipo de alma que le es conferido, siguiendo a Aristóteles. Hay claramente diferencias entre las plantas, las piedras, los animales y los hombres, que a su vez remite a la diferencia entre la calidad de su alma. No obstante, en la jerarquía hay puntos en los que no se puede decir dónde empieza tal o cual grupo. Los hongos parecen plantas, pero también se asemejan a los minerales, los corales son tan próximos a las piedras, las esponjas parecen plantas. Las plantas se llegan a concebir como un animal invertido dado que se puede atribuir equivalentes del cuerpo del animal con los de la planta, la boca a las raíces, las hojas a el cabello, la madera a los huesos. Las semejanzas acaban oscureciendo las diferencias entre los objetos de la realidad porque todos comparten propiedades que se intuyen de sus signos externos. Si bien, la formación de los seres se explica como una unión entre materia y forma, las propiedades de los seres del cosmos se explican mediante la acción de distintas fuerzas de origen divino. Son las fuerzas que aseguran la unión de materia y forma. Dos fuerzas importantes en este proceso son el alma y el calor innato. Por un lado, el alma es el motor o lo que da movimiento al cuerpo. Sin alma, no hay vida. Por eso, la implantación del alma en el cuerpo es el momento fundamental de la existencia. Por otro lado, se observa que todos los seres vivos despiden calor. Sean estos serpientes, mandrágoras o amapolas. Cuando acontece la muerte, el cuerpo deja de emanar calor. Sin calor tampoco hay vida por lo que éste se vuelve algo innato de la vida. El calor activa a la materia para animarla. Dios ha distribuido el calor en dos fuentes, a saber, el sol y los seres más perfectos. El calor que despide el sol activa la materia putrefacta y de ahí nacen los seres ruines como las ratas, los gusanos, las serpientes, entre otros. La generación espontánea les es muy razonable y es incluso más comprensible que la generación por simientes a los pensadores de esta época. La otra fuente son los seres vivos más perfectos. En ellos, el calor innato se transmite mediante las simientes masculinas y femeninas. El calor de la simiente masculina activa la materia de la simiente femenina y da el impulso para la formación del ente. Las mujeres despiden pedazos de materia, como constata Montaigne, pero esta materia es informe porque carece del impulso de la simiente masculina. Así que los seres más perfectos resguardan sus simientes porque los seres perfectos requieren más tiempo para completarse y sin el resguardo del cuerpo de los progenitores, la materia se degradaría. Para Ambrose Paré, las simientes viajan por todos los recovecos del cuerpo impregnándose de todas las virtudes del cuerpo para transmitirlas a la siguiente generación. La descripción de la generación toma prestado imágenes de las técnicas humanas. Más precisamente de la alquimia y la pintura. Por un lado, los alquimistas utilizan el fuego para darle forma a sus invenciones y para crear nuevas sustancias en sus alambiques. Ellos saben perfectamente que el calor es una fuerza crucial para la transformación de la materia. De la misma forma, el calor que desprenden los seres vivos transforma la materia en otros seres vivos. La carne en putrefacción produce moscas por el calor que despide. Y cuando la simiente activa la materia lo hace por el calor que obtuvo del cuerpo del progenitor. Por otro lado, se toma la imagen de los pintores que hacen retratos al natural. La herencia trabaja como un pintor a la pintura, extrae de las similitudes su contenido para generar la obra. Pero esta obra que reúne las imágenes del progenitor, no está exenta de influencias que van más allá de la simple imagen del progenitor. En el estado embrionario, el embrión tiende a captar las influencias del progenitor. Todas las influencias, todos los sueños, todas las vivencias del progenitor se transmiten al embrión. Hay muchos testimonios de que el entorno tiene efecto sobre los hijos. Un pavo real que empolla sus huevos cubiertos de un manto blanco, da como resultado polluelos claramente blancos. Experiencias de este estilo imperan desde la antigüedad. Y dado que los seres se reflejan en el universo, los embriones están destinados a reflejarse en el universo. De esta manera se cierra el círculo. La herencia crea lo semejante de los padres, pero los padres reciben influencias del exterior, influencias que dan forma a sus hijos. Así, si todos los seres del cosmos presentan similitudes es porque todo está conectado y todo se influye entre sí. Y una vez que se ha admitido que toda influencia externa tiene repercusión en el ser engendrado,
Se puede concebir toda combinación de caracteres, órganos y formas. Es por esto que en esta época se dedica especial atención a los monstruos. Los monstruos son producto de estas fuerzas de la herencia que tienden a producir lo semejante, como decía Paré. En este caso, el producto de un cruce entre diferentes animales produce algo que es semejante a los dos animales. Nunca se habla de monstruos con formas que no recuerden a algo que ya está en la naturaleza. Y es que la herencia no trabaja así, sino que tiene a producir lo semejante. Si bien, la formación del monstruo se concibe como un error o una desviación, no se trata de una falta de la naturaleza, puesto que los principios trabajan perfectamente creando semejantes. La creación de deformidades tiene que ver con la calidad de las simientes. Si un animal nace sin alguna parte del cuerpo es porque hay una carencia en la simiente, si nace con más partes es por el exceso de simiente. En cambio, los llamados monstruos nacen de cruzamientos contra natura. Cruzamientos que van contra el curso de la naturaleza, aunque no contradigan a las fuerzas y principios de la naturaleza que trabajan para producir lo semejante. La falta es de quienes cometen actos impúdicos y juegan con los principios de la naturaleza. Pero la naturaleza es perfecta y sus principios son inmaculados. Como se ve, en el siglo XVI hay todo un conocimiento heteróclito de la naturaleza y la herencia. Sus saberes provienen de distintas fuentes, desde la teología, pasando por la filosofía antigua, la astrología, la magia, entre otros campos del saber de esa época. No obstante, no deja de ser un cuadro coherente y del que proviene toda su saber.